estequiométricas a partir de una reacción química. ¿Ya? Por supuesto, como les dije anteriormente, vamos a hablar del temario. ¿Qué va a contabilizar la prueba del día viernes? Corresponde a la unidad de relaciones cuantitativas. ¿De qué está compuesto esto? Primero que todo, entender qué es la estequiometría, recordar qué es la relación existente entre moléculas, moles y átomos en una reacción. Ese es el estudio de la estequiometría, ¿ya? ¿Qué conceptos vamos a evaluar? ¿Qué son los átomos? ¿Qué es una molécula? ¿Qué era el número de Avogadro? Perdón. ¿Qué entendemos como masa atómica? El concepto de mol y de volumen molar. Cuando hablamos de masa atómica, chiquillos, ustedes saben que podíamos referirnos también como peso atómico o también masa molar. Esos tres sinónimos vamos a ocupar para hablar de la masa atómica de un compuesto, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura? Recordar que siempre cuando les hable yo del volumen molar, se mide en condiciones normales de presión y temperatura, que corresponden a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. ¿Qué cálculos podría preguntar en la prueba? Podríamos calcular moles, podríamos hacer un cálculo de masa molar con la tabla periódica, obviamente, podríamos hablar de cuántos moles hay en una molécula, perdón, cuántos átomos hay en un mol, y cuánto volumen tenemos en una cierta cantidad de moles. Y el día de hoy nos vamos a centrar aquí, en estas relaciones estequiométricas en una reacción química. Porque nosotros comenzamos conociendo cuáles eran estos conceptos de los que yo le hablé. Luego nos interiorizamos con la tabla periódica, que la tengo por aquí, que empezamos a ver en ella que cada uno de estos elementos tenía una masa en específico, y esa masa correspondía a la cantidad de materia que hay en un mol de ese elemento. Por eso siempre la masa atómica la vamos a hablar como gramo sobre mol. ¿Cuánta masa, es decir, cuántos gramos tengo en un mol de sustancia? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de estas relaciones estequiométricas, vamos a estudiar esta misma cantidad de moles, pero ahora en una expresión, en una ecuación, donde voy a ver cuáles son mis reactantes y cuál es el producto, ¿ya? Es lo que vimos la clase pasada, cuando teníamos que llenar una tablita, y es lo que vamos a hacer a continuación. Si ustedes se fijan, chicos, la actividad que algunos me han hecho llegar y otros los invito a que me sigan enviando sus actividades, aunque estén atrasados, pero que me muestren la evidencia de que están trabajando en la casa, ¿ya? Decía que a partir de la siguiente reacción completáramos una tabla. La tabla yo se las puse ahí en el PowerPoint, sin embargo, vamos a explicar específicamente cómo se llenaría esta tablita, ¿ya? La reacción es esta que me ponen aquí. Las reacciones, chicos, siempre van a ir cambiando. Hoy día puede ser esta reacción. En la prueba yo podría cambiar el elemento, ¿ya? Pero eso no significa que cambie la forma en la que uno va a identificar lo que aparece aquí, la información. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Para dónde vamos? Hola, Luis. Sí, eso, Almendra, muchas gracias por responder. Entonces, la pregunta que dice aquí, me preguntan acerca de cuántos gramos de reactante se necesitan para producir 30 litros de nitrógeno. ¿Cómo voy a saber yo cuánta cantidad de gramos de reactante si no me han dado ningún dato? Recordemos que el ejercicio es hasta aquí. Ahí. Recordemos que el ejercicio es hasta aquí. ¿Ya? Esta tablita es la que nosotros debemos ya rellenar. Entonces, ¿cómo voy a identificar yo cuáles son los moles de esta reacción si no me están dando datos? La cantidad de moles va a venir representada por el coeficiente estequiométrico. ¿Cuál es el coeficiente? Estos numeritos grandes que tenemos delante de cada compuesto o elemento.
Si aquí sale un 10, serían 10 moles. Pero en este caso, los reactantes, ¿quiénes son? ¿Quién sabe cuál es o son los reactantes de esta reacción? ¿Quiénes serán los reactantes? Tenemos que partir preguntando eso. Si el primero A sabe cuáles son los reactantes de una reacción. ¿Cuáles serán, chiquillos? Luis, ¿se te ocurre algo? Ya que te veo ahí. ¿No? Los reactantes, para que todos lo aprendamos y no lo olvidemos más, son los que están al lado izquierdo de la reacción. Es decir, este es mi reactante y los que están al lado derecho son mis productos. Eso está, chicos, en la clase anterior. Ya en la clase anterior yo les especifiqué que los que estaban antes de la flechita se llaman reactantes, porque son los que reaccionan para formar estos productos, que es lo que yo quiero lograr obtener. Esta reacción ocurre ¿para qué? Para tener un producto. Esa es la finalidad de una reacción química. Entonces, cuando hablamos de reactantes, en este caso específicamente, vamos a referirnos a esta molécula de NaN3. Y cuando hablemos de productos, vamos a tener al N2, que es nuestro nitrógeno, y al Na, que es el sodio. Esos son los dos productos que yo obtuve de esta reacción. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Los reactantes, que fueron uno, se empezaron a mezclar en base con distintas condiciones y dieron como producto este sodio y este nitrógeno. Pero si ustedes se dan cuenta, yo dije que habían unos coeficientes estequiométricos. ¿Cuáles son los coeficientes estequiométricos en esta reacción, chicos? Lo dije hace unos 5 minutitos o 3 minutitos. ¿Cuáles eran los coeficientes estequiométricos? Vamos a ver aquí en el chat si es que alguien me responde cuáles son los coeficientes estequiométricos. ¿Qué numeritos serán? ¿Se acuerdan que yo les dije que eran estos numeritos grandes que aparecían? Por lo tanto, el coeficiente estequiométrico del reactante corresponde a este número 2. El coeficiente estequiométrico de este producto es el 3. Y el coeficiente numérico, o sea, estequiométrico de este otro producto es el número 2. Por lo tanto, cada vez que yo pregunte cuáles son los moles, ¿cuáles son los moles? Ustedes me van a indicar el coeficiente estequiométrico de la reacción. Eso quiere decir, ¿cuántos moles tengo de reactante? 2 moles. ¿Por qué? Porque el coeficiente estequiométrico es 2. ¿Cuántos moles tengo de este producto? Tengo 3, porque su coeficiente estequiométrico es 3. Y lo mismo para el otro producto. ¿Cuántos moles de producto tengo de Na? Tengo 2 moles porque ese es su coeficiente estequiométrico. ¿Se entiende la relación entre el coeficiente estequiométrico y la cantidad de moles? Tírenme un dedito para arriba, si es que lo entienden. Sí, profe. Sebastián, Almendra, Samuel, Tomás. ¿Nadie lo entiende, chicos? Profe, ¿lo puede repetir? Nadie más aparte de Luis. Samuel, eso, muchas gracias, Samuel. Muy bien, ¿ya? Entonces, Profe. recordar que esto va a entrar en la prueba del día 25. Así que tienen que estar muy atentos. Si no entienden, me interrumpen. Entonces, ya vimos que los moles corresponden al coeficiente estequiométrico de la relación. Tomás, dígame, ¿qué sucede? ¿Lo escucho o lo leo? Aquí lo estoy esperando. Dígame nomás. No, no lo escucho. Profe, le estoy hablando. No sé por qué no lo escucho. ¿Tienes preguntas? Escríbemelas. Yo puedo leer aquí en el chat. No entendió. Ya.
Así como el Tomás, puede haber otro compañero que no haya entendido, así que vamos a repetir, ¿ya? El coeficiente estequiométrico es el número que aparece delante de cada reactante o producto. O sea, en el reactante, aquí tenemos un número 2. Ese es mi coeficiente estequiométrico. En mis productos, aquí tengo un número 3. Y aquí en mi otro producto tengo un número 2. Por lo tanto, cuando yo les pregunte acerca de qué cantidad corresponde a los moles de reactantes o de productos, ustedes deben indicarme el número del coeficiente estequiométrico. Es decir, para el único reactante que tenemos, que es el NaN3, ¿ya? Le va a corresponder 2 moles. ¿Por qué? Porque su coeficiente estequiométrico es el número 2. ¿Qué es lo que va a pasar entonces para el nitrógeno? Si el nitrógeno tiene un coeficiente estequiométrico igual a 3, su cantidad de moles van a ser 3. Finalmente, ¿qué va a pasar con este Na? ¿Quién me puede responder cuántos moles y por qué? Tomás, ¿tú me podrías indicar? Si dijimos que los moles corresponden al coeficiente estequiométrico, ¿cuántos moles tendremos de Na? Tomás o otro compañero por si acaso, el que quiera participar. Yo voy a estar aquí esperando. ¿Quién me dice cuántos moles corresponden al Na? ¿Nadie sabe cuántos moles corresponden al sodio? 2, Samuel, muy bien. Claro que sí, son 2. ¿Por qué? Porque el coeficiente estequiométrico que tenemos aquí, voy a borrar aquí para que no hayan tantas líneas, ya los coeficientes estequiométricos entonces corresponden al número que aparece delante del reactante o del producto que estoy estudiando. Vamos a hacerlo con amarillo para que resalte más. Entonces, como aquí tenemos un 2 en el sodio, su cantidad de moles significa que hay 2 moles en esa reacción. Por lo tanto, si miramos la tabla, vamos a tener que 2 moles de reactante generaron 3 moles de N2 más 2 moles de Na. Esa es la lectura que tenemos que darle a esta reacción química. 2 moles de reactante generaron 3 moles de un producto y 2 moles del otro producto. Por lo tanto, cuando a mí me hablen de moles, puedo establecer estas relaciones, que 2 moles de reactante generaron 3 moles de producto, en este caso del N2, o 2 moles de producto cuando hablemos del Na, ¿ya? Recordad, chicos, que estas reacciones pueden cambiar, pero la lectura que se les da es la misma, el significado es el mismo. Siempre los coeficientes estequiométricos van a corresponder a la cantidad de moles. Y vuelvo a hacer estas líneas para que se den cuenta que es solamente ligar la información. Coeficiente estequiométrico es la cantidad de moles. ¿Se entiende? Para que pasemos a trabajar con la masa. Un dedito para arriba. Luis me dio un dedito para arriba. Saray, Samuel también. José Gallardo, Steven. Sí, me dice Ignacia. Muchas gracias, Igna. Entonces, vamos a pasar a trabajar con la masa. Nosotros sabemos que la masa es la cantidad que yo tengo de este reactante o del producto. Por lo tanto, como los moles miden la cantidad de sustancia, que eso es un concepto que ustedes tienen que comprender, los moles son la medida de la cantidad de sustancia, pero cuánto pesan ya estos reactantes o estos productos, vamos a relacionarlo con la masa. Y aquí aparece el concepto muy importante de la masa molar. Recordar que la masa molar que nosotros ubicamos en nuestra tabla periódica, ya yo la voy a mostrar todas las veces hasta que todos la relacionen inmediatamente con la masa molar, ¿ya? Nos va a dar la indicación de cuánta masa tiene un mol.
Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para saber cuánta masa tenemos? Ver quiénes son los elementos que están participando. En este caso, para mi reactante, que es NaN3, ¿quiénes serán los elementos que conforman ese compuesto, chicos? ¿Quiénes serán los elementos que forman este compuesto? Si tenemos que es el NaN3. ¿Conocen alguno de ellos? ¿Saben cómo se llaman? ¿No? Sodio, me dice Luis. Muy bien, el Na corresponde al sodio. Excelente, ¿quién más me habló por aquí? Y el nitrógeno, me dice José Gallardo. Muy bien, el Na es el sodio y el N es el nitrógeno. Excelente. Entonces yo voy a mi tabla periódica y digo, ya, todavía no me la sé de memoria y nunca tal vez la vamos a aprender, pero vamos a buscar el Na. Nos vamos por la primera filita y encontramos que el Na está ahí. Y corresponde, obviamente, al sodio. Y él tiene una masa molecular específicamente para él. ¿De cuánto es esa masa molecular? De 23 gramos mol. ¿Por qué le pongo gramos mol? Porque recuerden que en la química trabajamos con unidades de medida. No son números al azar, son números que tienen un significado. Por lo tanto, me están diciendo que en un átomo, o sea, en un mol, vamos a tener 23 gramos de sodio. Por lo tanto, ¿cuántos sodios tenemos aquí en este reactante? ¿Cuántos sodios aparecen ahí? Aparecen 1, Dos. aparecen 2, aparecen 3. ¿Cuántos serán? A ver, aquí vamos a activar el chat. ¿Cuántos sodios aparecen ahí? ¿Cuántos Na ven ustedes en esa reacción? ¿Será 1? ¿Será ninguno? ¿Serán 2? ¿Cuántos serán? 1, muy bien, Tomás Peña. Cuando hablamos de la cantidad ya de nitrógenos o la cantidad de elementos que tengamos, nos vamos a fijar, chiquillos, en esto. Les voy a poner en negrito. En los subíndices. Los subíndices me van a indicar cuántos tengo de ese elemento, cuántos átomos tengo, ¿ya? Por lo tanto, si yo digo que un mol, ¿ya? De este elemento que es el sodio pesa 23 gramos, lo tengo que multiplicar por la cantidad de sodios que tengamos. Y como es 1, multiplico 1 por 23. Pero ¿qué va a pasar ahora con el nitrógeno que está formando este reactante? Tengo que multiplicarlo por 3, porque me están diciendo que en esa reacción hay 3 átomos de nitrógeno están mezclándose con este sodio. Por lo tanto, vamos a la tabla nuevamente y buscamos al nitrógeno. Yo ya aprendí que está por acá. El nitrógeno es de este grupo más de la derecha. Y tiene una masa molar de 14. Recuerden que estos datos los sacamos de la tabla periódica, ¿ya? No son datos que nosotros podamos calcular, sino que son datos que nosotros extraemos de la tabla periódica. ¿Por qué lo multiplico por 3? Reitero, porque son 3 nitrógenos los que tengo. Pero si alguien se fija, aquí adelante aparece un 2. ¿Por qué creen ustedes que yo puse un 2 ahí? ¿De dónde vendrá ese 2? ¿Qué relación tenemos? Veamos aquí en el chat. ¿De dónde vendrá ese 2? De los 2 moles de arriba. Excelente. ¿Por qué? Porque esos 2 moles me están diciendo que yo no tengo solamente un mol de ese reactante, sino que tengo 2. Y esta masa que yo calculé aquí es la referente a 1 mol. Por lo tanto, como tengo 2, debo multiplicarla, ¿ya? Y si nos damos cuenta, esta masa corresponde a 130 gramos. ¿130 gramos qué? 130 gramos de reactante. Eso es lo que nosotros vamos a tener entonces en esta reacción. Se están mezclando 130 gramos de este Na
N3. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Quién estará por ahí si es que alguien tiene una duda? La almendra lo entendió. Excelente. Recuerden que nos veo todas sus pantallitas. El Samuel y aquí abajo. Luis, Camila. Las dos Camilas. Antonella. ¿Cómo vamos? Dígame, Tomás. Profe. Dígame nomás, porque no lo escucho. Quedó con una duda, cuéntenos, ¿cuál es la duda? No esperamos a que nos escriba su pregunta. Aquí vamos a esperar. ¿Hay que multiplicar el 23 por 3? No, no, no. Recordemos, chicos, que el que multiplicamos por 3 es el del nitrógeno. Se me corre esta pantalla cada rato. Es el del nitrógeno. Vamos a borrar aquí para que no se confundan tanto. ¿Ya? Hacemos muchas líneas, entonces se nos queda todo muy desordenado. Lo que vamos a hacer es, lo que se multiplica por 3 es la cantidad correspondiente al nitrógeno. Recordemos que vamos a tener N3. Tenemos 3 nitrógenos, por lo tanto la masa molar del nitrógeno la tengo que multiplicar por 3. Al sodio no lo multiplico por 3 porque él no tiene nada aquí. Y eso significa que hay un 1. Por lo tanto, solamente tengo que multiplicar por 1. 23 multiplicado por 1 y luego realizamos la multiplicación de 3 por 14. Eso lo sumamos, lo mismo que hacemos en matemáticas, y finalmente multiplicamos por 2. ¿Se entendió, Tomás? Ya, ahí sí. Chicos, si alguien más tiene dudas, reitero que pueden preguntarme por el chat o activar sus micrófonos, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer ahora entonces para los productos. Nosotros sabemos que nuestros productos son nitrógeno y son sodio, nitrógeno y sodio. Ya dijimos que nuestros moles son 3 porque el coeficiente estequiométrico es 3, para el sodio son 2 porque su coeficiente estequiométrico son 2. Pero ¿qué va a pasar con las masas que tengamos de este producto del nitrógeno y del sodio? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo la podremos calcular? ¿De dónde la vamos a obtener? Voy a hacer una rayita para acá, chicos, para que hagamos el cálculo, ¿ya? Entonces, la masa siempre va a ser igual ¿a qué? A la cantidad de masa molar que yo tengo. ¿Cuál será la masa molar del nitrógeno, chiquillos? ¿Cuánto era? La tenemos aquí al ladito. ¿Quién me dice cuánto es la masa molar del nitrógeno? ¿Cuánto es la masa molar del nitrógeno, chicos? 3. Recuerda que 3 son los moles. 14, muy bien. La masa molar del nitrógeno son 14. Por lo tanto, yo tengo 14 gramos por cada mol. ¿Cierto? ¿Cuántos nitrógenos tengo aquí? ¿Cuántos se unieron? ¿Cuántos neutrógenos hay? 1. ¿Seguro, Tomás? ¿Hay un nitrógeno o hay 2? ¿Qué nos dice ese numerito que está ahí? ¿Qué son? A ver, aquí se activó el chat. Me dicen 3. Camila Concha me dice 2. Muy bien, Camila. ¿Por qué no son 3, Samuel? Porque recuerda que 3 corresponden a los moles y yo estoy hablando... Sí, Tomás, no hay problema. Aquí estamos para aprender, ¿ya? Qué bueno, chicos, que están... Ah, verdad, pone Samuel. Muy bien. Recuerda que ese 3, ese coeficiente estequiométrico son los moles, pero también lo vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos 2 nitrógenos juntitos, pero estos nitrógenos están en una molécula. ¿Y cuántas moléculas tenemos? Ahora sí sirve lo que me dijo, que me había dicho que me dijo 3. Ahora sí me sirve lo que dijo Samuel. Samuel me dijo que habían 3 moles, entonces todo eso lo tengo que multiplicar por 3.
porque la masa que tengo en un átomo de nitrógeno es 14 por 2, pero ahora tengo 3 moléculas. Entonces, debo multiplicarlo por 3. ¿Quién me podría decir cuánto es 14 multiplicado por 2 y luego multiplicado por 3, chicos? ¿Quién está ahí con la calculadora? 42. ¿Y por 3? A ver, ¿cómo 42? ¿Seguro? ¡84! ¿Por qué le dio 126, Samuel? Multipliquemos bien. Espere, me equivoqué, me dice, ya. Vamos a hacerlo, ya para que todos los compañeros sepan. Entonces, vamos a la calculadora. Recuerden que está permitido el uso de calculadora para estos cálculos estequiométricos, ¿ya? No vamos a dar más dolores de cabeza. Si es que se demoran mucho multiplicando, podemos utilizar este recurso tecnológico, ¿ya? Entonces ponemos 14 multiplicado por 2, sabemos que nos da 28. Y ese 28 lo multiplicamos por 3 y nos da 84. Y ahí está el valor que corresponde a la masa del nitrógeno. Se equivocó de números, no importa, Samuel. Entonces, para que vayan ejercitando, les dejo una tarea, pero no para que me la envíen, sino que para que ustedes la hagan en su casa. ¿Cómo sacarían la masa? Perdón, chiquillos, que se mueve cada rato esto. ¿Cómo sacarían la masa de sodio? ¿Qué se les ocurriría hacer ahí? Tienen que hacer exactamente lo mismo, pero ahora ya no ocupamos la masa molar del nitrógeno, sino que ocupamos la masa molar del sodio, que es 23. En vez del 14, ocupamos el 23 y ya no lo multiplicamos por 2, porque solo tenemos un puro sodio, sino que lo volvemos a multiplicar por su coeficiente estequiométrico. 23 por 2 es entonces 46. Ahora mi pregunta para este primero medio A. ¿Cuánto suman las masas de los productos? Chiquillos, ¿cuánto suma? ¿Cuánto suma 84 más 46? ¿Cuánto será esa suma? ¿Quién se anima? Aquí me llegaron unas respuestas. A ver. 130. ¿Y cuánto es la masa de los reactantes? ¿Cuál es la masa que calculamos de los reactantes? ¿Cuál es la masa que yo tengo aquí? 130 también. Entonces, esa es la principal demostración para el principio de conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo tenía 130 gramos de un reactante y después de esta reacción química tengo los mismos 130 gramos, pero en formas de dos productos distintos. Esa es entonces, chicos, la ley de conservación de la materia que tienen que ustedes siempre tener en cuenta cuando hagan estos cálculos. La masa que tenga antes debe ser igual a la masa que tengo después de la reacción. ¿Se entiende? Ley de conservación de la materia. Qué bueno, Almendra, Tomás, que son los deditos que veo, ¿ya? Espero que Camila, Luis, las dos Camilas, Antonia, Steven, todos estén comprendiendo, chicos. Muy bien, Camila, un dedito para arriba. Se enredó Samuel, pero entendí. Ignacia también. Excelente, muy bien, chicos. Tienen entonces que siempre aplicar este principio de la conservación de la materia, porque les va a servir muchísimo cuando tengan que interpretar estos datos. José Gallardo dice, algo entendí. Espero que si tiene dudas, José, recuerde que puede escribir o activar su micrófono, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio de cuando vimos volumen molar. ¿Qué es lo que era el volumen molar? ¿Dónde tengo mi borrador aquí? ¿Dónde tengo mi, o sea, cuál era el volumen molar? ¿Se acuerdan del concepto de la definición? ¿Qué es lo que decía? El volumen molar, yo creo que más de algunos se acuerdan, pero
espero que más de alguno se acuerde. El volumen molar es qué volumen ocupa un mol de sustancia. Volumen de mol, ya claro, por su nombre podríamos decir volumen molar, volumen de un mol. ¿Y cuánto volumen ocupa un mol? Es un dato que ustedes tienen que aprender también, y sabemos entonces que cuando hablemos de volumen molar vamos a tener la siguiente expresión. Un mol ocupa 22,4 litros. Siempre va a ser así. Excelente, Almendra. Un mol ocupa 22,4 litros. Por lo tanto, ¿qué volumen voy a tener yo para este reactante si tengo 2 moles? Voy a tener el doble, o sea, ya no voy a tener 22,4 litros, vamos a tener 44,8 litros para estos 2 moles de reactante. Lo mismo va a ocurrir para los productos. Para poder calcular qué volumen ocupan estos moles, tenemos entonces que multiplicar por el coeficiente estequiométrico, que son nuestros números de mol. Este nitrógeno tiene 3 moles, por lo tanto su volumen es 22,4 multiplicado por 3. Y eso es 4 por 3, 12, 7, 67,2 litros. ¿Ya? Eso es lo que ocupa. Entonces, ¿cuánto volumen ocuparán estos 2 moles de sodio, chiquillos? ¿Están todos segurísimos que es 44,8 litros o alguien tiene alguna duda? ¿Todos están convencidos? ¿No tiene dudas, Almendra? Muy bien, entonces recordar que siempre que hablemos de volumen, chicos, ya tenemos que establecer esta relación de volumen molar. Esto que yo les voy a encerrar aquí con color rojito es algo que ustedes deben tener claro. No es algo antojadizo que yo hoy día digo que un mol ocupa 22,4 litros, sino que esto es de hace años atrás y seguirá por muchos años más, ¿ya? Siempre un mol va a ocupar 22,4 litros. Es solo multiplicar 22,4 por el mol. Muy bien, por el número de moles que nosotros tengamos para saber cuál es el volumen que está ocupando esa cantidad de moles. ¿Se entiende entonces? Para pasar entonces a la última parte. ¿Vamos bien hasta ahí? Chiquillos, todos y todas. ¿Ya? Aquí, ¿quién me llegó? Un chat. Sí, me pone Samuel. Muy bien. Recuerden que mientras ustedes más participan, más dudas pueden ir aclarando. Así que me parece muy bien que cada vez que tengan una duda, me escriban por el chat o me hablen por el micrófono. Ya, chiquillos, entonces ya sabemos cómo construir esta tabla. ¿Ya? Lo más fácil es identificar que el coeficiente estequiométrico corresponde al número de moles y ahí trabajamos con las masas, con la tabla periódica y finalmente el volumen lo vamos a obtener a partir de esta constante que un mol corresponden a 22,4 litros y como dijo el compañero, multiplicamos la cantidad de moles por 22,4. Muy, muy bien. Pero si se dan cuenta, no hemos respondido nuestra pregunta. No hemos dicho cuántos gramos de reactante se necesitan para producir 30 litros. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Fíjense, la pregunta está empleada para que nosotros calculemos la cantidad de gramos ya de reactante para producir cierta cantidad de litros de un producto. Recordemos que la reacción, vamos a copiarla, 2NaN3, entonces dijimos que 2 moles de NaN3 van a formar, ¿cuántos eran? 3 moles de nitrógeno y 2 moles de sodio, ¿ya? Entonces, a partir de esta misma reacción, yo tengo que dar esta respuesta de cuántos gramos de reactante, es decir, cuántos gramos de esto voy a necesitar para producir
30 litros de esto quiero tener 30 litros. Entonces, experimentalmente en el laboratorio, tendríamos que calcular ¿qué cosa? Una masa, porque yo no puedo ir y decir, voy a contar los moles, no puedo cuantificarlos, eso es algo que yo puedo calcular, pero yo no puedo decir, aquí voy a tomar un paquete de 5 moles. No, lo único que nosotros podemos cuantificar es la masa. ¿Por qué? Porque tenemos un instrumento de medición que se llama balanza y nos permite ver cuánto masa cada cuerpo. Cuánto amasamos nosotros, no sé cuántos kilos de pan vamos a comprar. Lo mismo ocurre con estos productos. Entonces, leemos nuevamente la pregunta. ¿Cuántos gramos de reactante se necesitan para producir 30 litros de nitrógeno molecular? ¿De qué forma voy a empezar el ejercicio? Tengo que siempre apoyarme de esta relación que dijimos. Nosotros sabemos que un mol siempre van a ocupar 22,4 litros. Entonces, ¿cuántos moles ocuparán 30 litros? ¿Cómo hacemos esta expresión? ¿Ustedes saben cómo se despeja esa cantidad? ¿Qué tendríamos que ocupar matemáticamente ahí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien podría llegar a decir cómo se obtendría el valor de la X? ¿Alguien se la juega? ¿Dividir? ¿Ya? ¿Qué dividiría Samuel? ¿Qué dividiría el Samuel? ¿O otro compañero, alguien que tenga una respuesta igual o diferente? ¿Cómo despejarían ahí el valor de la X? Profe. Aquí me llegó una respuesta. Un mol dividido en 22,4 litros. Ya. Lo que tenemos que hacer aquí, te falta un pelín para estar correcto, Samuel. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer cada vez que tengamos, o en 30 litros? Un mol, ¿ya? Sabemos que está contenido en 22,4 litros. Y como yo quiero saber cuántos moles corresponden a 30 litros, ocupamos la regla de 3. ¡Excelente, Camila! Muy bien. Y esta regla de 3, ¿qué es lo que dice? Voy a multiplicar los numeritos que estén cruzados y lo voy a dividir por el número que queda. Es decir, la X se va a calcular como 1 por 30 dividido en 22,4. Multiplico cruzado y luego dividimos por el término que queda solito, ¿ya? Entonces, 1 por 30, 30. Y 30 dividido en 22,4 corresponden a 1,3 moles, ¿ya? La calculadora les va a entregar muchísimos decimales. Ustedes pueden ocupar 2, 3 o 1, ¿ya? Para efectos de cálculo yo en este ejercicio ocupé solamente un decimal. Ustedes me tienen que indicar, si parten trabajando con un decimal, siguen siempre con un decimal. Si parten trabajando con 2 decimales, trabajan todo el ejercicio con 2 decimales, ¿ya? Entonces, ya sabemos que ¿cuántos moles hay en 30 litros entonces? ¿Cuántos moles corresponden a 30 litros? $1,3. Excelente. Hay 1,3 mol. Entonces, lo que ahora nosotros tenemos que hacer es decir, ¿cómo se relacionan estequiométricamente estos moles? Vamos a tener 2 moles, ¿ya?, de reactante que se mezclan, fíjense, coeficiente estequiométrico 2, se mezclan con este coeficiente estequiométrico que son los moles que yo quiero obtener, que esos 30 litros son 1,3 moles. ¿Ya? Entonces aplicamos nuevamente la regla de 3 y obtenemos que los moles de reactante, es decir, de NaN3, que necesitamos para hacer esta relación, son 0,8 moles. ¿Cómo se calcula ese 0,8? Al igual como dijo Camila anteriormente, aplicamos la regla de 3. Multiplicamos cruzado y luego dividimos por el otro valor. Esto sería 1,3 por 2 dividido en 3. Y eso nos va a dar el valor de 0,8. Pero 0,8 mol no es una unidad de masa. La masa se mide en gramos. Y para poder transformar esos moles que son 0,8 en gramos, ¿ya? Tenemos que multiplicarlos por su masa molar. ¿Por qué? Porque la masa se calcula siempre como los moles por su masa molar.
¿Cuál es la masa molar del reactante? 65. ¿Cuántos son los moles de reactante que vamos a tener? 0,8. Si hacemos esa expresión, la masa corresponde a 52 gramos de NaN3. Es decir, necesitamos 52 gramos de NaN3 para obtener 30 litros de nitrógeno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mis chicos y chicas? Almendra, muy bien, excelente. Chicos, esto va a entrar en la prueba, ¿ya? No se asusten que un gran cálculo que vamos a ocupar, no sé, 5.000 horas para hacer la prueba, no, son ejercicios pensados en que ustedes puedan aplicar, reconocer cuáles son los coeficientes estequiométricos, reconocer cuáles son los moles. Ahora, terminando la clase, voy a enviar a través del webclass un mensaje a cada uno, ya, para que tengan las 4 presentaciones y puedan ir viendo cómo son el desarrollo de los ejercicios, ¿ya? Mi pregunta es, ¿por qué hay que multiplicar 1 por 30? Porque hay un mol. Acá arriba, 1 por 30. Hay 4 tipos de fórmulas, dice la almendra, para sacar moles. Muy bien, sí. Que estas 4 fórmulas salen siempre de una, de ir despejando una en una, ¿ya? Así que voy a dejar de compartir ahora, chicos. Agradezco la participación de... Entonces, si hay 2... Por supuesto que sí, Samuel. Si hay 2 moles, tengo que multiplicarlo por 2. Muy, muy bien. ¿Ya? Muchas gracias por la participación en el día de hoy. Se portaron pero maravillosamente. ¿Ya? Estudien hasta máximo el domingo. La próxima semana son vacaciones. Todos tenemos derecho a descansar. Les dejo un abrazo. Cuídense mucho y pórtense bien. Cualquier cosa me escriben al mail. Ya, chicos, y revisen el webclass porque les voy a enviar el material. Chao, Samuel. Chao a todos los chicos. Chao, profe. Chao, Miss Claudia. Cuídense. Chao, Luis. Que estén bien. Chao, Ignacia. Bye, bye. Chao, Tommy.